estamos en especial domingo. Nos impactó Marcelo Boer, el empresario gastronómico, que confesó o reveló o anticipó que se va del país. Y todos nos quedamos dolidos realmente, porque hay una Argentina que duele, que vos la vas a explicar bien a Jonathan Lloyd, experto en pymes, y que decías que hay un libro que nos dedica, un libro internacional, que comienza hablando de los países que hacen mal las cosas. Sí, ¿por qué fracasan los países? Se llama, escrito por 2 premios Nobel. Buenas tardes, primero. Buenas tardes. Y arranca diciendo el caso que muestra como por qué fracasan los países Argentina. Primer capítulo. ¿Y por qué fracasamos? Hiperconocido. Y fracasamos porque no tenemos una matriz que precisamente haga que empresarios como el que acabamos de ver se queden y quieran venir más. Y queremos... Básicamente vos tenés un Estado, en los países funciona así, vos tenés una gran parte de la economía que genera riqueza, ¿sí? Que básicamente es la parte privada, que genera empleo, que genera riqueza, que le vende cosas al mundo, y después tenés el Estado que distribuye esa riqueza de la manera más equitativa posible. Bueno, Argentina, todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años quieren distribuir riqueza, pero no hacen nada para que se genere. Entonces, automáticamente ese sistema termina en lo que pasa hoy, 60 puntos de pobreza y creciendo. Esa es la síntesis perfecta de cuando un sistema fracasa, la pobreza, ¿no? Ahí tenés un claro ejemplo. ¿Y cómo es ser empresario hoy en la Argentina? Mira, yo te lo voy a contar como un ejemplo, muy simple. Imagínate que nosotros 3 queremos hacer un negocio, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a vender algo al mundo. Queremos quedarnos, como algunos todavía deciden quedarse y no irse, y decimos, vamos a hacer un negocio, pero vamos a venderle al mundo, porque aparte Argentina es una gran necesidad que tiene, venderle algo al mundo, para poder generar dólares, el eterno problema. Bueno, vamos a vender algo al mundo. Entonces decimos, vamos a hacer vasos, no importa el ejemplo, vamos a hacer vasos y se lo vamos a vender al mundo. Ahora, para vos vender al mundo tenés que hacer publicidad. Entonces hoy vamos a lo que más se utiliza, que son las redes sociales. Entonces contratamos una agencia de publicidad para contratar publicidad. Publicidad que se va a pagar en dólares. Claro. ¿Y a qué dólar? Al dólar de 160 y pico y subiendo. Claro. ¿No? Claro. Está bien, bueno, listo. ¿Qué va a hacer? Hay que invertir. Invertimos. Finalmente nos compran en algún país, en Noruega, dice, queremos los vasos de estos 3 personajes que están en televisión, de comprarle los vasos. Nos compran los vasos. Nos giran los dólares. Nos llama el despachante de aduana y el contador y nos dice, felicitaciones, vendiste. Bueno, genial, déjame los dólares ahí que los quiero guardar. No podés, a las 72 horas los tenés que liquidar. ¿A qué dólar? 98. Claro. O sea que por cada dólar que vendemos, perdemos la mitad. O sea, ya para arrancar con un ejemplo bien cotidiano, bien simple, ¿no? Tanto que se habla de los emprendedores, de por qué es imposible emprender. En Argentina hoy no hay ningún empresario que esté pensando, digamos, seriamente en hacer negocios de generación de capital, digamos, porque es inviable. O sea que la lógica de sobrevivir, que es la lógica individual, se habla del horizonte temporal, ¿no? De aquel que no puede pensar en una carrera porque tiene que pensar en comer a la noche. También se da a nivel del empresario, es decir, pero en otra escala, y no hay manera de saltar eso, ¿no? Es decir, hoy... Sí, y todavía no cierran más empresas porque la barrera de salida es alta. Porque ahí está también la falacia, vos lo decías hoy en la nota anterior, de esto de la forma despectiva de que se le habla al empresario. Viste que el empresario es el burgués, el multimillonario. ¿Viste? Nos quedamos con lo de Marx, el periodista Karl Marx, el cronista que de repente escribió una teoría económica para aquel momento que funcionó, que obviamente fue interesantísimo, pero que no explica la posmodernidad, hay que decirlo además. Pero vos cuando venís para acá, por Córdoba o Corrientes, de cualquiera de las avenidas, Cabildo, y ves un comercio al lado, esto es una empresa. Alguien que destinó sus ahorros, porque encima en Argentina no hay crédito, o sea que la mayoría de las empresas se crean a través de ahorro, venden un departamento, una herencia o un despido, digamos. También hay que recordar que en Argentina 7 de cada 10 emprendedores no emprenden porque tienen un proyecto o algo, emprenden por necesidad, se quedan sin laburo y dicen, bueno, vendamos el auto y ponemos un kiosquito. Bueno, pero todos esos son los que generan volvió el el trueque, o sea, a ver, algo que se había extinguido vuelve por una extrema necesidad, o sea que aúna la extrema necesidad y como una creatividad, porque el trueque es lo más primitivo, pero es lo que la gente le permite alguna transacción para sobrevivir. Pero de vuelta, la palabra, no hay nada más triste que la palabra de moda en un país sea sobrevivir. O sea, imagínate que tus hijos, la palabra que usen todo el tiempo es sobrevivir. ¿Hace cuánto la palabra de moda es sobrevivir? Muchos años. Mira, yo no tengo claro cuándo empezó la decadencia argentina, hay muchos libros de historia de eso, pero te voy a tomar 40 años para acá, desde el 80 para acá, te doy un ejemplo claro y comparándonos con los vecinos, no comparándonos con Suiza, ya no tenemos ni derecho a compararnos con esa gente, pero nos comparamos con los vecinos, en 40 años el PBI per cápita de Chile creció un 161%. El de Uruguay un 96%, el de Colombia un 80%. ¿Sabes cuánto creció el de la Argentina? ¿Cuánto? 7,5%. Claro, ya está. ¿Está? Y evidentemente
hemos sido muy ricos. Yo siempre digo que es como el ejemplo de la cuarta generación de vagos de un padre rico, ¿viste? Tuvo un hijo que ya no era muy trabajador y bueno, le chocaba la Ferrari, pero bueno, había plata. Después se tuvo un hijo que también era vago. Entonces, bueno, ya vamos por la quinta generación de vagos que le chocan la Ferrari, pero en un momento se termina la plata o papá se cansa y demás. Y esa es la realidad. Y por eso también fracasa la pandemia, algo que no se dice mucho. Vos hoy tenés dos realidades, lo analizo desde la economía, ¿no? Sí. Vos tenés dos formas de salir de la pandemia que nos demuestra el mundo. Con vacuna, vacunando todo lo que podés, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, o con un comportamiento social muy controlado, sí, que puede ser el caso China, que básicamente con un gobierno que te dicen si salís de tu casa no salís, Sí, sí. y lo otro es Nueva Zelanda, Australia, que no vacunaron tanto, pero tiene un comportamiento social. Entonces voy a decir, Argentina, ¿cuál fue el método que eligió? Vamos por la cuarentena total, cosa que ya sabemos que fracasó, por Sí. eso estamos donde estamos. Sí. Pero no hay una variable. ¿Por qué Argentina no puede aplicar ese caso? Porque tiene 60 puntos de pobreza. Yo el otro día iba a ver un cliente, un parque industrial en La Plata, Parque Industrial 1, iba ahí, y se fue armando un barrio. Perdóname, me quedo... Sí. ¿60% de pobreza? Y sí, la pobreza del 50 relevaron la última vez, pero para acceder a dejar de ser pobre hoy tenés que ganar más de 60.000 pesos, digamos. Claro. Pero te cuento esto, yo pensaba en esto el otro día, iba por una avenida en La Plata que va a un parque industrial. Yo vi, yendo a ese cliente en los años, vi crearse un barrio que hoy debe tener 15.000 habitantes. En la ciudad de La Plata hay muchos barrios alrededor. Sí. Y yo veía que las paredes ya no son de ladrillo, son de un nylon grueso. Ah, sí, Claro. sí, sí. Entonces yo pensaba, ¿cómo encerrás? ¿Cómo le decís a esta persona que Claro. tiene que cuidarnos? Porque aparte, viste, el presidente siempre dice que la culpa es nuestra, ¿no? Ellos nunca tienen culpa de nada. Esa persona está pensando en no agarrarse una bronquiolitis, una neumonía y en cómo salir a ganarse el mango. Entonces, por eso que esto va a fracasar. Lamentablemente, yo no quiero que fracase, yo quiero que nos vaya bien. Pero lamentablemente, cuando vos no analizás todo el contexto, es como la inflación. Y El ahora- eterno problema de la inflación. La inflación, la inflación. La inflación es la fiebre de la economía. Es como si vos tenés fiebre, uno de tus hijos tiene fiebre. Eso te está diciendo que hay algo más y vas al médico. ¿Qué Hay hace un la síntoma, Argentina? claro. Agarra el termómetro y lo mete en la heladera. Entonces después se lo vuelve a poner en él, ¿viste que está bien? Claro. Eso sería el discurso, digamos, Pero por supuesto. el termómetro en la heladera. Es todo verso Decís, para tratar de convencernos la a inflación alguien. es el síntoma, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de fondo, la enfermedad de fondo? Pero escúchame, ¿cómo vas a pretender no tener una inflación como la que tenemos si devaluaste la moneda en 4 años un 400%? Claro. Claro. ¿Cómo pretendés que eso no suceda? ¿Cómo pretendés no tener inflación si emitís como si fueras el estanciero? Ni siquiera en el estanciero podés emitir. O sea, emiten a un nivel exorbitante. Hoy no hay ninguna variable económica que vos puedas decir, esta está bien. Claro. De lo único que podemos ponernos contentos no depende de nosotros y es la soja. Y yo estoy esperando el día que salgan a decir, le subimos las retenciones. Ahora, la matriz, Sí. que tiene mucho de ideológico, es la matriz Sí. de pueblo pobre, permanezco en el poder para siempre, digamos, porque eso es lo que piensan algunos, tal vez que dicen la Argentina quiere copiar un modelo más venezolano, algo se vio en Santa Cruz que no tiene clases hace un montón, ahí está. A mí me cuesta tanto, entiendo lo que decís y estoy seguro que hay gente que piensa eso, pero me cuesta tanto, hay que ser malo para pensar eso, digamos. Es como decir, No, hay que ser demasiado vivo. Digamos, los sí, vivitos, pero los viste que que la violencia gobiernan. se puede usar para hacer el bien o para hacer el mal. Bueno, en digamos. eso, Yo claro. creo que para hacer el mal. Mira, cualquier gobierno que diga en la dialéctica, ¿no? En el verso, que está para cuidar a los más pobres y no hace nada por bajar la inflación, A eso voy. por lo menos es hipócrita. Claro. Para mí es un cínico. Porque lo sabe, Kicillof lo sabe, todos los que están ahí lo saben. Después lo que te dicen es otra cosa, no importa. Pero saben que la inflación al que peoras y al que más deteriora es al pobre. Lo sabemos todos. Porque vos dentro de todo te conseguís, ves cómo haces, achicás. Vos tenés que achicar. Él deja de comer. Claro. No es lo mismo decir, dejo de salir a comer afuera. Dejo de comer lomo para comer... Ellos No, tal cual. la carne. ¿Por qué bajamos 20 kilos per cápita de consumo de carne que llegamos a tener en algún momento? Porque no hay plata. No hay plata. Porque la gente- Es la carne que deja Pero de comer los aparte, pobres. perdóname, el hecho de dejar de exportar ese mercado lo agarra otro país. Pero no tengas Empiezan a duda, exportar pero otros. Por eso te digo que eso de vuelta. Un gesto más para... Siempre de lo mismo. ¿Qué se dice cuando vos hablás con empresarios y demás? Te dice, mira, no me voy porque el costo de salida es muy alto, o porque soy un patriota, no te lo dicen así, pero evidentemente es así, o porque todavía no me pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que más estoy escuchando en la calle? ¿Qué? ¿Sabes por qué no me voy? Porque todavía no me pasó nada. ¿Qué no te pasó nada? Saliste a correr y te pegaron un tiro de una pierna, mañana te cae un gremio y te cierra la fábrica, lo que le hicieron a Walmart, pero eso también les pasa a las pymes. Walmart, porque ¿Vos Walmart... decís que nos acostumbramos a sobrevivir? Exacto. Digamos, que en la cultura nuestra se instaló la idea de la supervivencia como condición de permanencia. Pero exactamente, lo peor, mira, yo viajé mucho por Latinoamérica. Y recuerdo cuando iba a Honduras o El Salvador, países bravos, Sí, complicados.
que yo daba cursos a, te diría, el 1% de la población, que podía pagar esos cursos, cualquier curso, porque los demás son todos pobres. Y un día una persona me dijo algo. Hoy salí de mi casa, había un muerto en la puerta. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me generó absolutamente nada. ¿Sabes qué es eso? Te vas acostumbrando. ¿Viste que publicaron en INDEC 4,2 de inflación? ¿Y qué hicimos? Bueno, no pasa nada. La pobreza subió 5 puntos. Bueno, no pasa nada. Nuestros hijos no pueden jugar en la vereda. Bueno, no pasa nada. Te vas acostumbrando. Es el famoso cuento de la rana, todos lo saben, claro. Una olla hirviendo, la rana ahí hasta que de repente hirvió y se dio vuelta y se murió. Yo creo que estamos cada vez más cerca de que el agua esté hirviendo y me parece que hay que hacer algo. Claro. Hay que hacer algo. Y tiene que ser algo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para poder sortear esta situación? Algo que dijo Larroque, hoy leí, no me acuerdo en qué medio, que dijo que el momento de los planes ya pasó. O sea que los planes no sirven para nada. ¿Cómo puede ser que los planes no sirven para nada? ¿Cómo gestionás tu vida sin un plan? ¿Cómo planificás tu año? ¿Cómo planificás tus vacaciones? Que la planificación no sirve, no que los planes sociales. No, los planes no sirven para nada. No. Ojalá estuviera hablando de los planes pero sociales. Imagínate vos querés... Estaba hablando de tener un plan. De tener un plan. ¿Hay un plan o no hay un plan? No hay un plan. Bueno, a ver, a veces el no plan es un plan. ¿No? Es improvisación, se llama. Sí. Y aparte el gobierno viene demostrando sistemáticamente que cada cosa que propone se equivoca. Entonces hay un punto de no diga más nada. Yo me imagino que hoy Alberto le voy a decir, no diga nada. No diga nada. ¿No viste que lo tiene en el discurso? No dijo nada. Tuvo una hora, 10, 15 minutos hablando y no dijo nada. Y al final cuando dijo algo, ¿qué dijo? Qué excelente plan de vacunación que tenemos. Listo, viste, yo te dije que no tenías que decir nada. Claro. Entonces, cuando vos empezás a generar esas cosas, es terrible. Y yo te planteo un escenario. Suponete que mañana vienen 30, ojalá, Dios quiera, nos sorprende, vienen 30 millones de vacunas, 40 millones de vacunas, nos vacunamos todos en una semana. Vamos a soñar, soñemos. ¿Qué queda? Bueno, si mañana se termina la pandemia, lo que queda hoy es una inflación del 50%, claro. Te queda una desocupación del 13% y creciendo, porque este dato que acaba de dar el empresario que estuvo antes que nosotros es cierto, 150.000 empleos se perdieron y se van a perder más, olvídate que eso va a ser así, te quedás con un déficit gigante, te quedás con una presión al tipo de cambio totalmente, digamos, hoy se sabe ya que es mentirosa, por lo cual sabés que ahí viene un ajuste, con eso te quedás. Y frente a eso, ¿qué? Quieren ganar las elecciones. ¿Para qué? Decime, ¿para qué? Para quedarse. ¿Para quedarse para qué? Porque vos decís, bueno, pero ¿cuánto tiempo puedes sostener? Por eso te digo, hay países en los que los gobiernos tienen un discurso y una asistencia hacia sectores debilitados que buscan permanecer en el poder para siempre, si pueden. Es que yo ¿será el modelo? Sí. Yo espero que no. Pero creo que es una lamentable posibilidad. Y dijo algo Julio Bárbaro cuando estuvo también, lo estuve viendo aquí, esperaba, y me pareció algo muy interesante, porque él dice, ¿y la oposición qué? Porque está bien, supongamos que este gobierno, todavía tenemos una democracia, esperemos que dure mucho tiempo más, donde en octubre vamos a tener la posibilidad de votar. Ahora digo, ¿y la oposición qué? Vamos a votar legislativas. ¿Qué significa? Que vamos a votar a los que hacen leyes. ¿No sería interesante? Porque no estamos tan lejos, ¿eh? Octubre está acá a la vuelta de la esquina. ¿No sería interesante que vengan y me ayuden a hacer estas leyes? Porque de hecho, el plan que requiere la Argentina, vos acá tenés que ir a un plan y un plan, no quiero decir ajuste, porque cuando decís ajuste todo el mundo dice, vamos a decir orden. Vamos a decir orden, que es lo que todos entendemos, lo entiende cualquiera, tenés que ordenarte. Bueno, muy bien. Vos acá tenés que hacer un orden bravo, porque tenés que ajustar todas estas variables que te nombré. La Argentina, la única vez que pudo hacer eso en la historia reciente fue después de grandes crisis. O sea, explotó todo por los aires y la política, que ahora manda, ¿no? Dice, hasta acá llegué, o los quieren ahí con piedras en la Plaza de Mayo, entonces dicen, bueno, economista, economía, técnico, venga y haga lo que tenga que hacer. Eso fue lo que pasó en los 90, con Cavallo, después en 2002-2003, primero, con Remendenikov, bueno, ya sabemos la historia. Eso fue el único momento donde permitió un ajuste que fue brutal. Lo que pasa es que está tan destruido que decís, bueno, hacé lo que tengas que hacer, es como una cirugía mayor. Entonces, acá no queremos llegar a esa crisis. La única forma de no llegar a esa crisis es que haya un consenso muy fuerte en el Congreso de un plan económico que intente un programa, llamale como quiera, que intente ajustar todas estas variables con consenso de leyes. Claro. Una ley del trabajo, una nueva ley sindical. Tenés que salir con todo. Porque si no, no lo revertís y nos va a pasar lo de la rana, que es lo que yo estoy convencido que nos está pasando. ¿Quién maneja la economía en la Argentina? ¿Guzmán o Kicillof? No, lamentablemente no. No me parece que Guzmán no. Qué sé yo, es feo hablar de otro profesional al cual yo creo que tiene buenas intenciones. No, pero información, sí. Pero desde el punto de vista de información, creo que Kicillof, el ala Kicillof. Sí. El ala dura, es claro lo que te pasa. ¿Y el ala dura dónde va?
Y yo creo que van a esto, además. Vos fíjate que se les sale la sonrisa cuando dicen restricción. ¿Viste? Yo lo veo y dicen restricción. Y se les sale la sonrisa. ¿Y por qué eso? Porque les encanta tenernos a todos ahí, no sé, medio encerrados, acuartelados, no sé cuál es Pero la digo, a palabra. ver, el gobierno entiende, quiero creer que entiende que obviamente cuantas más restricciones hay, la economía más se resiente. Digo, entonces, ¿por qué avanza Es que yo por no este camino? sé. Vuelve la Yo pregunta no sé. suspicaz, ¿no? Si uno va al hospital de Romero, entra ahí y trata de buscar cordura, va a ser difícil, tal vez algún médico, el resto está en tratamiento. Yo no sé si quieren eso. La verdad, hoy dudo. Dudo porque es de sentido común. Un país que no tenemos dólares, que los únicos dólares vinieron por un viento de cola, esa suerte, ¿no? Que es suerte para todo y está muy bien, ¿no? Y en vez de ir al campo y decir, bueno, vamos por más. Yo acabo de ir a 650 kilómetros a Carué el lunes pasado a visitar a un cliente ganadero y en la ruta casi me mato 3 veces. Pepa, ¿por qué? Pero si las rutas son... Pero agarrar las 205, la 226. Tiene unos badenes que si no va con un buen auto Claro. te expulsa de la ruta. O sea, es un azar no chocar. Ya eso de primero. Ahí son los camiones que vienen con la soja, ¿no? Digamos, con vaquitas. sí, Bueno, ahora capaz que no quieren que vengan más vacas. Entonces, llegás allá al pueblo. Es muy interesante el caso. Para que vos entiendas lo que le pasó a este empresario, que en el medio de la nota y todos nos quedamos, ¿no? Dijo, me voy. Bueno, mira, voy a tratar de mantener la copa, pero me voy. Yo acá no me quedo Marcelo más. Boer recién, sí. Pero escúchame, yo viajo a Carué. Un cliente que básicamente tiene un proyecto muy interesante que es potenciar la ganadería para, mirá vos el fin del tipo, que es para salvar a los pueblos que se están muriendo en la provincia de Buenos Aires, que son aproximadamente 200. En el caso del Gascón, que llegó a tener 1.800 habitantes en un momento y menos de 100 hace unos años. Claro. Él hace un proyecto muy interesante ganadero para tratar de que más gente vuelva a trabajar al campo. Se logra. Hoy ese pueblo tiene 125 habitantes, o sea, creció un 25%. Mirá qué linda noticia. ¿Sí? Lunes vamos a visitar el pueblo, estamos ahí con la gente relativamente en medio de todo esto entusiasmada. Otra realidad, a la noche estaba con él y veo una publicación de Santi Bulat, que está acá, amigo de la casa, que dice, ya está, restricciones a la importación. Vos tenías que ver la cara de ese señor, porque ya no es no gano dinero, me muere un pueblo, Claro. se queda gente sin trabajo. ¿Y qué va a pasar después de este mes sin exportaciones? Vamos a hacerlo entre todos. ¿Qué va a pasar después de estos 9 días de restricción? Claro. Las apuestas son... Nunca hay una apuesta tan segura. Claro. Y van a ir por otro mes más, van a ver... Las retenciones yo creo que no sé cómo todavía no metieron una manito más ahí en las retenciones. Y van a ir a tocar al único lugar donde pueden ir a tocar, a donde hay algo de dinero. Y van a ir ahí. Que no les queda pero otra. la Ahora, gente- Alberto Fernández dijo que él no prevía el aumento en la carne y que por eso tomó esta decisión. Digo, ¿es posible que un Pero gobierno porque no, no sé, no prevea estas leen cosas? los diarios, no leen libros, no levantan. Yo creo que están en una cápsula donde se retroalimentan entre su dialéctica y les evita ver esto, porque si levantaban la mano y le preguntaban a alguno del equipo que había estado en el 2006, cuando hicieron la última cierre de exportaciones, les hubiese contado lo que pasó. Que además sube el precio, ¿no? Pero por supuesto que sube el precio. Claro. Y aparte no saben, porque dicen, no, porque le pasa que la carne que se exporta a China, no habla, ni siquiera habla, no tiene que ser científico. La vaca que le estamos vendiendo a China son vacas que acá no consumimos, o sea Claro. que es genial que se abran las Por exportaciones eso para yo China. hablaba del disciplinamiento, ¿no? De la medida Sí. que busca reforzar tal vez un poder que no hay, que el gobierno piensa que va perdiendo por la credibilidad que también escasea. Pero sí, lo acabas de describir perfecto. Ahora, ¿qué te queda? O te agarrás a lo que tenés, que es lo que pasó en Venezuela. O sea, ante la situación de verse que todo se destruía, tenés que tener, digamos, una entereza que no creo que nuestros Bueno, políticos te pero van a decir, Venezuela empezó- renuncio, hasta acá llegué. Vos fíjate que no piden perdón nunca, no se hacen cargo de nada, hablan como si fueran un gobierno que cayó de Nueva Zelanda, que nos dijeron vengan a gobernar aquí. Los tipos, estos mismos estuvieron cuando a Cristina perdió las elecciones con Macri, por mucho, ¿por qué? Porque venía haciendo un desastre. ¿Y el ministro de Economía quién era? Kicillof, que ahora es gobernador. También los argentinos tenemos que preguntarnos algunas Está bien, cosas pero y somos medio Argentina raros. no es Venezuela, ¿no? Porque en Venezuela cuando empezó esto empezaron a intervenir, recordemos, expropiar, y un mecanismo que pareciera no tener lugar No aquí, es digo, idea. con lo de Vicentín. No, pero estoy describiendo un panorama posible. Se habla de que la situación se complique mucho, no solo en materia sanitaria, sino económica, por eso queremos tu visión. Que económicamente es un paciente, para hablar de la cuestión sanitaria. Hoy, si vos tenés que analizar a la Argentina como si fuera un paciente, es un paciente que está en terapia intensiva, recontra grave, se acaba de agarrar coronavirus, y el único momento feliz que recuerda a ese paciente que está internado, cuando tenía 15 años, jugaba bien a la pelota. Viste ¿Y que cuál los es la argentinos patología hablamos- que más afecta a este paciente en terapia, la que más preocupa? Hoy, y la que más se ve, la que más grita, la que más duele es la inflación, pero detrás de eso, todo. O sea, no hay una sola variable. Invito a que acá en Twitter, viste, empiecen a decir cuál es la única variable Sí. que está bien en la economía argentina. No hay Jonathan, una.
Una. Permitime que está Luis Majul ya con nosotros y quiere hacerte una pregunta. Realmente es muy interesante escuchar a Jonathan Loide porque además se expresa muy bien, es experto en pymes y nos describe un panorama complicado. Luis, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches Agustina, buenas noches Hugo. Muy buen programa. Damos inicio al pase entre Especial Domingo y La Cornisa, que dentro de un rato llega. Ya la vi en el estudio, de paso aprovecho para avisar a Florencia Arieto. Muchas cosas para hablar con Florencia Arieto, muchas. Casualmente estamos hablando de empresas. Hay otro problema más que tiene la Argentina, que Jonathan ya lo estuvo planteando en algún momento, que es encima te bloquean las empresas. Para los que quieren trabajar, para los empresarios que pueden y quieren trabajar, pymes, no las grandes multinacionales, todo un biribiri eso, que los grandes grupos concentrados, a las chiquitas. Y yo quería, la última pregunta que te quería hacer, Jonathan, porque me parece que es la pregunta que se hacen empresarios grandes, medianos y pequeños, es... ¿aguanta esto hasta antes de las elecciones? ¿Se puede aguantar así? ¿O la bomba de tiempo que incluye el congelamiento de tarifas, esta idea loca de no exportar carne a China y a otros países, puede explotar antes de las mismas elecciones? Mira, Luis, dos cosas te voy a decir. Primero, me gustó mucho cuando dijiste de no hablar, que cuando se habla de empresas no es solamente las grandes empresas. A mí me gusta dar número, porque creo que el número mata el relato. En Argentina, de cada 100 empresas, 98 son pymes. Y de ese 98%, el 85% tiene menos de 10 empleados. Así que de ahora en más, cuando se habla de empresa, figúrense a esa empresa, la de menos de 10 empleados, el comerciante y demás, porque ideológicamente, cuando ellos hablan de empresarios, no hablan de ese. Ahora, cuando se sientan a negociar, raro, se juntan con el grande, no se juntan con el chico. Entonces ahí tenés ya la primera confusión. Y lo segundo que vos decís a mí, Luis, es lo que más me preocupa, y escribí un artículo hace poco que se llamaba Cuidado con el odio, porque creo que tenemos que ver a nuestros vecinos. Recordemos que Chile, en octubre del 19, creo que lo salvó la pandemia, por el aumento del boleto secundario explotó todo, que encima Chile parecía ser un ejemplo, o sea, estaba en una situación, podemos decir, mejor que la que estábamos nosotros y explotó. Y ahora tenemos a Colombia. En Colombia empezó por el boleto también, O sea, ¿qué quiero decir, Luis? Ojalá que no, ojalá que esto no pase desapercibido, ya viste estos locos que tiran bombas, pero ¿sabés qué? Yo lo que más miedo le tengo por mi familia, por mis hijos, por todos nosotros, es que yo creo que no... ¿Y qué tiene esto? Que vos no sabés qué es lo que lo va a hacer explotar. Es como todos los seres humanos tenemos una certeza, en algún momento nos vamos a morir, lo que no sabemos cuándo. Bueno, todos tenemos hoy una certeza, esto explota, lo que no sabemos cuándo. No, bueno, hay algunas... Perdón que te quite tiempo porque ya estamos sobre la marcha con otras entrevistas que vamos a hacer, pero algunas sospechas puede haber, el conurbano, o sea, la propia vicepresidenta, obviamente sotoboche porque la cara no la pone, la propia vicepresidenta están diciendo, muchachos, miren que esto explota, entre los cierres, entre la gente que quiere salir a trabajar sí o sí, que ya pulsea y le dice, aún los que tienen planes, dice, che, cumpa, esto no da más, esto nada más. El propio Emilio Pérsico siempre hace la misma metáfora, la pradera está seca, cualquier fósforo la puede prender. Ahí hay una, no sé por dónde va a explotar y ojalá que no explote nunca, pero ahí hay un caldo de cultivo para que suceda, Sí, ojalá que no suceda, y yo creo que fue muy interesante el otro día cuando algunas agrupaciones sociales a las que hacías referencia dijeron no me des más plata, porque aparte para darme 10.000 pesos, digamos, dame trabajo. Claro. Ya cuando ya rechazan el plan para pedir trabajo, te están dando una señal muy clara, y creo que los gremios lo saben también, por eso también están presionando, porque ya no pueden mantener. Claro. Aparte con los gremios, es ridículo, porque vos hoy en Argentina tenés el 60% del trabajo es informal, o sea, no tienen gremio. Total. Y ellos lo saben eso. Es decir, pero escúchame, vos lo somos, me podés controlar a esto, que es nada, es una familia chiquita. Claro. Ahora, ¿qué hacemos con todo el resto? Y eso es lo alarmante, Luis y Mesa, que no... Pareciera que no tienen conciencia de esto o no se sabe muy bien qué, es algo medio raro, ¿sí? Pero no tienen conciencia y la verdad que preocupa y mucho. Gracias, Jonathan. Gracias, muy interesante escucharte, te vamos a volver a invitar seguramente. Nos vamos porque ya...